En la monarquía británica, los mensajes más contundentes no siempre se pronuncian ante las cámaras. A veces aparecen escondidos en un informe financiero, reducidos a una cifra, una ausencia o una palabra aparentemente administrativa. Eso fue precisamente lo que ocurrió cuando las cuentas del Ducado de Cornualles dejaron de registrar pagos a Annabel Elliot, hermana menor de la reina Camila y reconocida diseñadora de interiores. Después de casi 2 décadas de colaboración profesional con el ducado, la cantidad consignada junto a su nombre fue simplemente 0. No hubo comunicado solemne. Tampoco una ceremonia de despedida, una declaración de agradecimiento ni una explicación detallada sobre la finalización del contrato. La relación profesional parecía haber terminado con la misma discreción con la que funcionan muchas de las decisiones internas de la Casa Real. Sin embargo, el silencio produjo más especulaciones que cualquier anuncio. Annabel Elliot había comenzado a trabajar para el Ducado de Cornualles después del matrimonio del entonces príncipe Carlos con Camilla Parker Bowles en 2005. Su labor consistía, según las informaciones disponibles, en asesorar y supervisar proyectos de decoración y diseño interior en diferentes propiedades vinculadas al ducado. Durante años, su presencia fue tratada como un elemento normal dentro del círculo profesional del entonces heredero. Su prestigio como decoradora tampoco era insignificante. Llegó a ser mencionada por publicaciones británicas entre las diseñadoras de interiores más influyentes del país. No obstante, su parentesco con Camila generó inevitablemente interrogantes sobre la frontera entre experiencia profesional, proximidad familiar y privilegio institucional. En los últimos ejercicios económicos anteriores al cambio de administración, las cuentas reflejaron pagos por honorarios profesionales y compras de mobiliario. Las cifras concretas variaron según los periodos examinados, pero el verdadero volumen acumulado durante casi 20 años nunca fue presentado públicamente como una suma total. Cuando Isabel II murió en septiembre de 2022 y Carlos III ascendió al trono, el príncipe Guillermo heredó el título de Duque de Cornualles, y con él, la responsabilidad de administrar una de las estructuras patrimoniales más importantes de la monarquía. A partir de ese momento, Guillermo comenzó a imprimir su propio estilo de gestión. La explicación oficial difundida posteriormente sostuvo que la salida de Annabel Elliot no debía interpretarse como una crítica a la calidad de su trabajo. Los proyectos en los que había participado se encontraban terminados, y el nuevo duque estaba reorganizando la administración de acuerdo con sus propias prioridades. Esa es la versión verificable y administrativamente plausible. El texto que dio origen a esta historia, sin embargo, presenta una interpretación mucho más personal. Guillermo habría considerado que la permanencia de la hermana de Camila en la nómina simbolizaba una red de favores construida durante el reinado de su padre. Según esa lectura, eliminar sus honorarios no habría sido únicamente una decisión económica, sino un mensaje dirigido al entorno de la reina. Esta interpretación resulta poderosa desde el punto de vista narrativo, pero debe manejarse con cautela. No existen pruebas públicas de que Guillermo pronunciara frases como «yo me ocuparé de ella», ni de que la decisión estuviera motivada directamente por un deseo de venganza relacionado con Diana. Lo que sí puede afirmarse es que la salida encaja con una política más amplia de modernización y racionalización. Guillermo ha defendido públicamente una monarquía con mayor impacto social, menos ceremonialismo y una administración concentrada en objetivos concretos. Desde esa perspectiva, cualquier contrato heredado de la etapa anterior podía ser revisado, especialmente si la necesidad profesional que lo justificaba ya había desaparecido. Pero la identidad de Annabel Elliot convirtió una decisión administrativa en un símbolo emocional. La hermana de Camila no es una figura neutral dentro del relato construido alrededor del fracaso matrimonial de Carlos y Diana. Diversas biografías y crónicas han descrito el papel desempeñado por amigos y familiares que facilitaron encuentros entre Carlos y Camila durante los años en que ambos mantenían otros matrimonios. La casa de Annabel en Dorset ha sido mencionada en algunos relatos como uno de los lugares donde la pareja podía encontrarse lejos de la atención pública. A partir de ahí,
Ciertas publicaciones han añadido escenas dramáticas y conversaciones privadas cuya autenticidad resulta difícil de comprobar. Entre ellas aparece la versión de que Annabelle habría animado a su hermana a consolar a Carlos durante una discusión relacionada con Diana. La historia se utiliza para presentarla no como una simple observadora, sino como una participante activa en la protección de la relación clandestina. El problema periodístico es evidente. Una escena privada ocurrida hace décadas, reconstruida mediante testimonios indirectos, no puede presentarse con la misma certeza que un registro financiero o una declaración pública. Sin embargo, la persistencia de ese relato ayuda a comprender por qué la desaparición de su nombre de las cuentas del ducado despertó tanta atención. Para una parte de la opinión pública, Annabelle simboliza a quienes protegieron a Carlos y Camila, mientras Diana sufría el deterioro de su matrimonio. Para otros, es simplemente una profesional que trabajó durante años y cuya relación contractual terminó cuando cambió la dirección del ducado. Ambas percepciones conviven. En 2023, Annabelle participó en un documental de la BBC dedicado al año de la coronación. Allí describió a Camila como una persona completamente leal y como el principal apoyo emocional de Carlos. Sus palabras no contenían un ataque directo contra Diana, ni una confesión sobre acontecimientos pasados. Pero para quienes interpretan la historia desde la perspectiva de los hijos de Diana, aquella defensa pública pudo parecer una reafirmación del círculo que había cerrado filas alrededor de la actual reina. Así, la palabra cero adquirió un significado superior a su valor contable. Podía representar una simple finalización contractual. También podía simbolizar la llegada de una nueva generación que no se siente obligada a mantener los acuerdos establecidos por Carlos. Y para los sectores más críticos con Camila, podía ser interpretada como la primera señal de que Guillermo estaba dispuesto a desmontar silenciosamente la influencia acumulada por la familia de su madrastra. La realidad probablemente contiene elementos de varias explicaciones. La gestión de una institución tan compleja como el Ducado de Cornualles no suele depender de una sola emoción. Existen razones presupuestarias, profesionales, patrimoniales y estratégicas. Pero tampoco puede ignorarse que, dentro de una familia marcada por traumas públicos, las decisiones administrativas nunca están completamente separadas de la memoria. Guillermo no heredó únicamente tierras, propiedades y responsabilidades financieras. También heredó una historia familiar que el país conoce casi con el mismo detalle que sus protagonistas. El niño que vio cómo la ruptura de sus padres se convertía en espectáculo internacional es hoy el hombre encargado de decidir quién permanece cerca del centro del poder y quién queda fuera. Por eso, aunque no pueda demostrarse que la salida de Annabelle Elliot fuera una represalia, su exclusión contiene una carga simbólica imposible de eliminar. La cuestión ya no es solamente cuánto dinero dejó de recibir. La verdadera pregunta es, ¿qué representa esa decisión dentro del proceso mediante el cual Guillermo está construyendo su propia monarquía? Para comprender la distancia entre Guillermo y Camila, es necesario regresar a una época en la que el actual príncipe de Gales todavía era un niño y la vida privada de sus padres se había convertido en un producto mediático consumido por millones de personas. En enero de 1993, la prensa británica publicó la transcripción de una conversación telefónica privada entre Carlos y Camila, grabada años antes, cuando ambos continuaban casados con otras personas. El episodio fue bautizado popularmente como Camilla Gate o Tampon Gate, debido a uno de los comentarios íntimos pronunciados por Carlos. La crudeza y el carácter sexual de la conversación provocaron una tormenta mediática. Guillermo tenía 11 años. Aunque no existe un testimonio público detallado del príncipe sobre cómo conoció aquella grabación, es razonable pensar que le habría resultado imposible escapar del escándalo. Los titulares estaban en todas partes. Sus compañeros de colegio podían leerlos. Los programas de televisión discutían el contenido y los tabloides reproducían cada frase. La experiencia de descubrir los problemas íntimos de los propios padres ya resulta dolorosa para cualquier menor. Cuando esa revelación ocurre ante todo un país, el daño adquiere una dimensión diferente.
La conversación no solo confirmó la relación entre Carlos y Camila, también mostró la existencia de una red social que ayudaba a organizar encuentros y proteger secretos. Amigos, residencias privadas y colaboradores formaban parte del entorno en el que la pareja podía mantener contacto. El relato original presenta la casa de Annabel Elliot como uno de esos espacios y sugiere que Guillermo nunca olvidó los nombres de quienes ayudaron a ocultar la relación. No puede comprobarse qué información concreta conoció el príncipe durante su infancia, ni qué juicios formó sobre cada integrante de aquel círculo. Pero sí resulta evidente que su adolescencia estuvo atravesada por una sucesión de revelaciones devastadoras. En 1995, Diana concedió su célebre entrevista al programa Panorama de la BBC y pronunció una frase que definiría públicamente su matrimonio. Éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado. Décadas después, se confirmó que el periodista Martin Bashir había empleado documentos falsificados y métodos engañosos para obtener aquella entrevista. El propio Guillermo condenó duramente la actuación de la BBC y afirmó que el programa había contribuido significativamente al miedo, la paranoia y el aislamiento de su madre. Esa declaración pública permite comprender un aspecto central de su personalidad. Guillermo no considera la tragedia de Diana como una historia cerrada. Para él, las instituciones, los medios y las personas que explotaron o agravaron su sufrimiento todavía deben asumir responsabilidades. No obstante, reducir toda la crisis matrimonial a una sola responsable sería una simplificación. Carlos mantuvo una relación con Camila mientras estaba casado con Diana. Diana también reconoció haber tenido relaciones extramatrimoniales. El matrimonio estaba profundamente deteriorado y ambas partes vivían bajo una presión institucional extraordinaria. Camila, por su parte, estaba casada con Andrew Parker Bowles, un oficial de caballería con una vida sentimental descrita por numerosos biógrafos como igualmente compleja. La relación entre Andrew y Camila había comenzado a finales de los años 60. Tras varias rupturas y reconciliaciones, se casaron en 1973. Durante uno de los periodos de separación, Andrew mantuvo una relación con la princesa Ana, aunque las diferencias religiosas y las circunstancias sociales hacían muy improbable un matrimonio. La vida de este círculo aristocrático se desarrollaba bajo normas distintas a las de la mayoría de la sociedad británica. Las infidelidades eran conocidas o toleradas dentro de determinados ambientes, siempre que se mantuvieran lejos del escándalo público. Carlos alteró ese equilibrio. No era simplemente otro miembro de la aristocracia, sino el heredero al trono. Cualquier relación sentimental suya tenía implicaciones constitucionales, religiosas y mediáticas. Algunos relatos afirman que Andrew Parker Bowles toleró durante años la proximidad entre su esposa y Carlos, en parte porque él mismo mantenía otras relaciones. También se ha dicho que los amigos de la pareja conocían la situación y preferían guardar silencio. El texto original convierte esa tolerancia en una estrategia política. Andrew habría aparecido durante décadas junto a Camila para comunicar al público que incluso el marido traicionado había perdonado, por lo que el país también debía hacerlo. Es una interpretación interesante, aunque difícil de probar. Su presencia en la boda civil de Carlos y Camila en 2005, en la coronación de 2023 y en otros actos familiares puede leerse como muestra de una relación cordial después del divorcio. También puede interpretarse como parte de la cultura aristocrática británica, donde las antiguas parejas suelen permanecer dentro del mismo círculo social. Lo cierto es que Andrew y Camila mantuvieron una relación amistosa después de separarse y comparten 2 hijos, Tom Parker Bowles y Laura López. Esa continuidad familiar ha contribuido a normalizar la imagen de Camila y a reducir la percepción de conflicto. Sin embargo, para Guillermo la cuestión central probablemente no sea Andrew. El centro emocional de la historia sigue siendo Diana. Durante los años de crisis matrimonial, la princesa sufrió bulimia, episodios de autolesión y graves problemas emocionales. Ella misma habló públicamente de estas experiencias. También describió cómo la relación entre Carlos y Camila
había afectado su autoestima y su percepción de la realidad. En el lenguaje contemporáneo, muchas personas califican algunas de aquellas dinámicas como gaslighting, la manipulación mediante la cual una persona es inducida a dudar de sus propias observaciones. No obstante, afirmar que estos acontecimientos empujaron directamente a Diana hacia su muerte sería una conclusión excesiva. Diana murió el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico en París. Las investigaciones oficiales británicas y francesas examinaron la velocidad del vehículo, la actuación del conductor y la persecución de los fotógrafos. Su fallecimiento no puede atribuirse jurídicamente a Camila, Carlos o Annabel. Lo que sí puede afirmarse es que Diana murió después de años de presión psicológica, exposición mediática y conflicto familiar. Sus hijos tuvieron que procesar la pérdida mientras continuaban representando públicamente a la institución. 6 días después de su muerte, Guillermo, de 15 años, y Enrique, de 12, caminaron detrás del féretro de su madre por las calles de Londres. Junto a ellos estaban Carlos, el príncipe Felipe, y Charles Spencer. La imagen quedó grabada en la memoria colectiva. Años más tarde, ambos hermanos hablaron del impacto de aquella marcha y de la dificultad de vivir el duelo bajo la mirada de millones de personas. El protocolo exigió serenidad precisamente cuando eran más vulnerables. La relación posterior con Camila estuvo inevitablemente condicionada por esos recuerdos. Diversas biografías han sostenido que Guillermo y Enrique utilizaron apodos despectivos para referirse a ella durante su adolescencia. Sin embargo, la naturaleza exacta de esos comentarios y el contexto en que fueron pronunciados dependen de fuentes indirectas. Con el paso del tiempo, los dos hermanos aceptaron públicamente la presencia de Camila. Asistieron a su boda con Carlos y participaron en actos familiares junto a ella. Pero aceptación institucional no significa necesariamente cercanía emocional. Expertos reales suelen describir la relación entre Guillermo y Camila como correcta, funcional y cuidadosamente controlada. Guillermo reconoce que ella ocupa un lugar central en la vida de su padre. Camila, a su vez, comprende que Guillermo será el próximo monarca y que ningún proyecto institucional puede prosperar enfrentándose abiertamente a él. Esa convivencia depende del equilibrio. El problema surge cuando los acontecimientos actuales son interpretados a través de las heridas del pasado. Cada gesto distante, cada cambio financiero y cada desacuerdo relacionado con Catalina puede presentarse como la continuación de una batalla iniciada durante la vida de Diana. El texto original adopta precisamente esa perspectiva. Guillermo habría esperado durante años hasta disponer de suficiente poder para actuar. Sin embargo, un análisis más riguroso obliga a distinguir entre memoria, motivación e imaginación narrativa. Es indudable que la muerte de Diana moldeó profundamente a Guillermo. También es evidente que la manipulación mediática sufrida por su madre influyó en su relación con la prensa. Pero no puede afirmarse sin pruebas que cada una de sus decisiones actuales forme parte de un plan de venganza cuidadosamente diseñado. Guillermo es al mismo tiempo un hijo traumatizado, un esposo protector, un padre y un futuro jefe de Estado. Sus acciones pueden responder a todas esas dimensiones. La tragedia de Diana funciona hoy como un espejo en el que la opinión pública interpreta cualquier conflicto dentro de la familia real. Camila continúa siendo juzgada no solo por lo que hace en el presente, sino también por lo que representó durante los años más dolorosos del matrimonio de Carlos. Para algunos británicos, su coronación como reina simbolizó la victoria definitiva de una mujer que logró sobrevivir al rechazo público. Para otros, significó una reescritura injusta de la historia de Diana. Guillermo permanece en medio de esas dos memorias. Debe proteger la estabilidad del reinado de su padre sin traicionar el legado emocional de su madre. Debe reconocer institucionalmente a Camila, sin permitir que su entorno determine el futuro de la monarquía. Y debe hacerlo sabiendo que cada uno de sus movimientos será interpretado como una declaración personal, aunque se trate simplemente de una decisión administrativa. El conflicto adquiere una nueva dimensión cuando Catalina entra en escena. Para Guillermo, la princesa de Gales no es únicamente su esposa. Representa la estabilidad familiar que él no tuvo durante su infancia, la madre de sus hijos,
y la futura reina consorte del Reino Unido. Su relación comenzó cuando ambos estudiaban en la Universidad de St. Andrews. Tras años de noviazgo, una breve separación y una reconciliación, se casaron en 2011. Desde entonces, Catalina ha construido una imagen pública basada en la disciplina, la prudencia y la continuidad institucional. La enfermedad que la obligó a retirarse temporalmente de la vida pública aumentó todavía más la sensibilidad de Guillermo ante cualquier presión dirigida contra ella. Durante su tratamiento, el príncipe redujo compromisos y dejó claro que la protección de su familia tendría prioridad. Esa decisión fue coherente con una de las principales lecciones de su infancia. La institución no debía volver a devorar a una mujer de la familia, mientras quienes la rodeaban permanecían en silencio. Dentro de esta narrativa, cualquier comportamiento hostil de Camila hacia Catalina adquiere una gravedad especial. El texto de origen sostiene que la reina habría mostrado territorialidad y frustración ante la creciente popularidad de la princesa de Gales. También menciona supuestas filtraciones, disputas de protocolo y gestos públicos interpretados como intentos de desplazar a Catalina. Estas afirmaciones deben ser analizadas con prudencia. En la cobertura de la familia real, muchas noticias proceden de fuentes anónimas, cuya proximidad real al palacio no puede verificarse. Los gestos captados durante ceremonias oficiales suelen ser interpretados sin disponer del contexto completo. Una señal con la mano puede convertirse en humillación, una conversación breve en enfrentamiento y una ausencia protocolaria en ruptura irreversible. La competencia simbólica, sin embargo, existe. Mientras Carlos sea rey, Camila ocupa el lugar principal como reina consorte. Cuando Guillermo ascienda al trono, Catalina asumirá esa función y Camila pasará a ser la viuda del monarca anterior. Ese cambio tendrá consecuencias ceremoniales, residenciales y financieras. La Casa Real no ha publicado un plan completo sobre la futura situación de Camila. Es probable que conserve propiedades privadas y reciba disposiciones económicas establecidas por Carlos. Pero dejará de ocupar el centro de la representación pública, porque ese espacio corresponderá al nuevo rey y a su esposa. Por lo tanto, es lógico que Camila quiera proteger su seguridad personal y el patrimonio destinado a sus hijos. Rey Mill House, su residencia privada en Wiltshire, posee un valor emocional particular. Camila adquirió la propiedad después de su divorcio de Andrew Parker Bowles en la década de 1990 y ha conservado allí un espacio independiente de la vida palaciega. La vivienda representa algo que ninguna residencia real puede ofrecerle plenamente: autonomía. El texto afirma que Camila habría transferido el control de la propiedad a sus hijos mediante un poder legal para impedir que Guillermo pudiera intervenir cuando se convirtiera en rey. Sin documentos públicos completos que confirmen todas las condiciones de la operación, esa conclusión debe ser considerada especulativa. La planificación sucesoria es habitual en familias con grandes patrimonios. Camila se encuentra en una etapa de la vida en la que organizar propiedades, herencias y poderes de representación sería una decisión normal, especialmente teniendo en cuenta la enfermedad de Carlos y la necesidad de preparar diferentes escenarios. Además, una propiedad privada adquirida con fondos personales no pasa automáticamente al control del siguiente monarca. Guillermo no podría confiscarla simplemente por convertirse en rey. Por ello, describir la reorganización patrimonial como una carrera desesperada para salvar la casa de Guillermo exagera las facultades constitucionales y legales del futuro soberano. No obstante, la operación sí revela una realidad. Camila debe pensar en su vida después de Carlos. Su posición institucional depende fundamentalmente del reinado de su esposo. No recibe un salario personal como reina en el sentido convencional, sino que sus actividades oficiales forman parte de la financiación general de la monarquía. Después de la muerte de Carlos, sus funciones probablemente disminuirán, y la prioridad financiera pasará al nuevo núcleo soberano: Guillermo, Catalina y sus hijos. Tom Parker Bowles y Laura López no son miembros activos de la Casa Real. No poseen títulos reales ni desempeñan funciones constitucionales.
Aunque su proximidad familiar les ha proporcionado visibilidad y acceso a determinados círculos, no existe obligación de incorporarlos a la estructura futura. La reducción de esa influencia parece coherente con el modelo de una monarquía más pequeña. Guillermo ha manifestado interés en transformar la institución mediante proyectos concretos relacionados con la vivienda, el medio ambiente y la salud mental. También ha sugerido que su reinado será menos dependiente de grandes declaraciones ceremoniales y más orientado a resultados medibles. Si esa visión se mantiene, los familiares que no trabajan oficialmente para la corona tendrán menos espacio. Annabel Elliot puede ser interpretada como el primer ejemplo de esa política. Su salida demostró que los contratos ligados a la etapa de Carlos no continuarían automáticamente, pero convertir esa reorganización en una guerra de exterminio contra la familia de Camila sería excesivo. Guillermo necesita preservar la estabilidad durante la enfermedad de su padre. Un enfrentamiento abierto con la reina perjudicaría a Carlos y proyectaría una imagen de caos institucional. Por ello, incluso si existen tensiones, la estrategia más probable consiste en actuar mediante procedimientos, presupuestos y definiciones claras de funciones. Ese método resulta más eficaz que una confrontación pública. También explica por qué los pequeños gestos reciben tanta atención. Cuando los miembros de la realeza evitan discutir públicamente, los observadores buscan mensajes en inclinaciones de cabeza, posiciones durante una fotografía, saludos y órdenes de precedencia. En determinados actos, la prensa ha analizado si Guillermo realizó o no la reverencia correspondiente ante Camila. Sin embargo, el protocolo real depende del contexto, de si el encuentro es público o privado, y de si las personas ya se han saludado anteriormente ese mismo día. Presentar una omisión aislada como declaración inequívoca de guerra puede resultar engañoso. La misma cautela debe aplicarse a las supuestas disputas entre Camila y Catalina. Es posible que existan diferencias generacionales, de personalidad y de visión institucional. Camila pasó décadas luchando por la aceptación pública y finalmente fue coronada. Catalina encarna una popularidad más natural y se encuentra destinada a ocupar el lugar que Camila tardó años en conquistar. Esa situación puede producir inseguridad o rivalidad. Pero ambas mujeres también comprenden que un enfrentamiento visible dañaría a la monarquía y a sus respectivas familias. La cooperación pública no necesariamente implica intimidad, pero tampoco debe confundirse automáticamente con falsedad. La figura de Carlos ocupa el centro de este delicado equilibrio. Camila es su principal apoyo personal. Guillermo es su heredero. Catalina representa el futuro de la dinastía. Cualquier ruptura entre ellos colocaría al rey en una posición emocionalmente imposible y debilitaría una institución ya sometida a numerosas presiones. La salud del monarca añade urgencia al problema. Desde el anuncio de su tratamiento contra el cáncer, cada aparición pública ha generado análisis sobre su resistencia física y la velocidad de la transición generacional. Guillermo ha asumido una mayor visibilidad, aunque sin ocupar formalmente las funciones del rey. Camila, por su parte, ha mantenido una agenda activa y ha representado a Carlos en diferentes actos. Interpretar esa actividad exclusivamente como deseo de conservar el poder sería injusto. También puede responder a su función institucional y a la necesidad de cubrir compromisos mientras su esposo recibe tratamiento. El texto original sostiene que Guillermo cree que Camila presiona a Carlos para continuar trabajando con el objetivo de prolongar su propia posición. No hay confirmación pública sólida de esa acusación. La preocupación de un hijo por la salud de su padre resulta comprensible. Pero convertir una diferencia sobre el ritmo de trabajo del rey en una conspiración requeriría pruebas que no han sido presentadas. Lo que sí puede preverse es que la sucesión modificará profundamente el equilibrio interno. Cuando Guillermo sea rey, dispondrá de autoridad para definir la dimensión de la casa real, asignar responsabilidades oficiales y establecer prioridades presupuestarias. Catalina se convertirá en reina consorte y sus hijos ocuparán posiciones todavía más centrales. Camila seguirá siendo una figura histórica de gran relevancia, pero ya no determinará la dirección de la institución. Ese futuro explica la importancia simbólica de las decisiones actuales.
La eliminación de un contrato, la reorganización de una propiedad o la ausencia de determinados familiares en una celebración pueden ser leídos como señales de preparación. Sin embargo, también forman parte de procesos normales en una familia que se aproxima a una transición inevitable. La mayor amenaza para la monarquía no es necesariamente una guerra entre Guillermo y Camila. El verdadero peligro es que las heridas del pasado impidan construir una narrativa común para el futuro. Guillermo no puede borrar la historia de Diana, ni debería intentarlo. Su memoria forma parte de su identidad y del afecto público que rodea a la princesa de Gales. Pero tampoco puede gobernar exclusivamente desde el resentimiento personal. Camila no puede exigir que el país olvide cómo comenzó su relación con Carlos. Su rehabilitación pública no elimina el sufrimiento de Diana. Sin embargo, tampoco sería justo reducir toda su vida a la condición de tercera persona dentro de un matrimonio que terminó hace décadas. Carlos no puede cambiar las decisiones que tomó, pero sí puede intentar garantizar una transición estable entre su esposa y su hijo. Catalina, finalmente, tendrá que construir su propio modelo de reina, sin convertirse en un instrumento para repetir eternamente la comparación entre Diana y Camila. En este tablero, Guillermo posee una ventaja decisiva: el tiempo. Camila alcanzó la cumbre de su recorrido al ser coronada junto a Carlos. Guillermo todavía no ha iniciado su reinado. Su verdadero poder no se medirá por la capacidad de castigar a quienes estuvieron cerca de Camila, sino por su habilidad para transformar la institución, sin reproducir los errores que destruyeron emocionalmente a su familia. Si utiliza el recuerdo de Diana como guía para proteger a su esposa, a sus hijos y a quienes se encuentran bajo presión institucional, ese legado tendrá una dimensión constructiva. Si permite que ese recuerdo se convierta en una política de venganza, la monarquía continuará atrapada en una tragedia iniciada hace más de 40 años. Por ahora, no existe una declaración de guerra. Existe una sucesión en preparación. Una familia que arrastra viejas heridas y una generación que comienza a controlar los recursos, los nombramientos y el relato público. Annabel Elliot ya no aparece como beneficiaria de los pagos del ducado de Cornualles. Camila organiza su patrimonio privado. Catalina se prepara para regresar plenamente a su papel institucional. Carlos continúa ejerciendo como rey mientras recibe tratamiento. Y Guillermo observa, decide y espera. El futuro de la corona no será definido por una escena dramática dentro del palacio. Probablemente se decidirá de la misma manera en que comenzó esta historia, mediante documentos, presupuestos, nombramientos y silencios cuidadosamente calculados. Porque en la monarquía británica, el poder rara vez necesita levantar la voz. A veces basta con escribir una sola palabra en una cuenta financiera. Y tal vez, esa sea la verdadera clave de esta historia. No se trata únicamente de Camila, de Annabel Elliot, o de una vieja herida que todavía proyecta su sombra sobre la corona. Se trata del momento en que una nueva generación comienza a decidir qué conservar, qué corregir y qué dejar definitivamente atrás. Guillermo no necesita grandes discursos para demostrar que su visión será distinta. Cada nombramiento, cada presupuesto y cada silencio puede revelar mucho más que una declaración oficial. El futuro de la monarquía dependerá de si logra transformar el dolor heredado en responsabilidad, proteger a Catalina sin convertir la memoria de Diana en un arma y modernizar la institución sin provocar una ruptura imposible de reparar. Porque la corona británica no solo lucha por mantener sus tradiciones, sino también por sobrevivir a sus propios secretos. Y mientras Carlos continúa en el trono, Camila protege su legado y Guillermo se prepara para el día en que deberá asumirlo todo. La gran pregunta sigue abierta. ¿Estamos ante una simple reorganización familiar o ante el comienzo de una transformación histórica dentro del palacio? Si te interesan las historias reales, los secretos de la realeza y los análisis que van más allá de los titulares, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y comparte este video. Tu apoyo nos permite seguir investigando, contrastando versiones y explicando lo que realmente puede estar ocurriendo detrás de los muros del palacio.